en el sentido de que, bueno, la parte teórica de metodología es un poquito dura, pero bueno, vamos a tratar de hacerla lo más flexible posible y lo más corta posible. Tratemos de que sea 1 hora y no más de eso, de manera que si ven que nos extendemos mucho, vayan tirando señales así. Y bueno, por supuesto pueden interrumpir, preguntar, intervenir, dar ejemplos. Estamos acá para facilitar la comprensión de estas cuestiones así medio complejas. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a trabajar un poco lo que tiene que ver con el corazón de la investigación, de cualquier investigación, pero muy característicamente de la investigación cuantitativa, porque nos toca a nosotros, y que tiene que ver en realidad con el proceso que el investigador lleva adelante en términos, si se quiere, ontológicos, en términos cognitivos, ¿sí? Cuando hace una investigación, y que ponerlo, digamos, en evidencia, objetivarlo, implica saber muy bien cuál es el mapa de ruta que uno puede trazar y transitar cuando hace una investigación, sobre todo cuantitativa. Esta clase, digamos, les puede resultar muy reveladora, como les puede resultar muy compleja de entender, de modo que cualquier cosa que ustedes no entiendan, aunque parezca una obviedad, pregunten, ¿sí? Vamos para atrás y explicaremos de todas las maneras posibles hasta que se entienda. ¿Por qué empezamos por esto hoy? Porque conociendo ese nudo del proceso, después vamos a ir desagregando algunas cuestiones, vamos a volver hacia atrás y vamos a ir desagregando algunas cuestiones y secuenciando con ese mapa de ruta básico que vamos a ver. Bueno, sin más preludios, vamos a la presentación. Y cuando ustedes vieron las fases del proceso de investigación, vieron que hay una primera fase que es una fase de planteamientos, digamos, ¿sí? Donde uno elige un tema, un problema, plantea determinados objetivos para seguir, etc. Después hay un momento, bueno, un momento lógico se le dice también, bueno, depende del autor. Después hay un momento metodológico en el que uno efectivamente elige a quién o qué va a investigar, qué aspectos específicamente, ¿sí? Los lineamientos teóricos ya los vino viendo desde antes, define el abordaje, el tipo de diseño que va a utilizar, etc. En esa instancia, de alguna manera, tanto la inicial como la siguiente, lo que uno hace es un tránsito, y en toda investigación, del plano teórico al plano empírico. Como decíamos al principio, siempre la investigación tiene un toque empírico, ¿no? Tenemos que ir a terreno para ver qué pasa con nuestras preguntas. Entonces, este tránsito de lo teórico a lo empírico implica de alguna manera construir un objeto de investigación que es modelístico, en el sentido de que, voy a enfatizar esto, lo construimos como investigadores, no está dado el objeto. Y de hecho, como decíamos, ante una misma pregunta o problema, varios investigadores pueden plantear diferentes estrategias para ir a lo empírico a responder esa misma pregunta. Así como de un mismo tema podíamos sacar varias preguntas, ¿se acuerdan? Para una misma pregunta puede haber diferentes diseños metodológicos que la respondan. No extremadamente distintos, pero sí con variaciones. Entonces, en ese proceso en el que nosotros somos tan protagónicos, hay algunas cosas que hacemos, elecciones, decisiones, que definen de alguna manera el espíritu que va a tener nuestra investigación. Esas decisiones tienen que ver con construir ese objeto modelístico, ese objeto modelo, ese objeto que va a ser mi objeto de investigación,
a partir de la identificación de algunos aspectos clave que me interesan a mí, porque esos aspectos, al indagarlos en el plano empírico, me van a dar respuesta a la pregunta que yo tengo en la investigación, ¿sí? Y esos aspectos claves no salen ni más ni menos que de la teoría preexistente o del mundo de la praxis del investigador, o sea, la experiencia previa del investigador o la experiencia presente del investigador. Habrá algunos aspectos que esté incorporando que no estén previos en la teoría, pero que están en el problema que está observando, ¿sí? Y definen entonces la manera de que va a diseñar su investigación. Esa identificación de aspectos claves para indagar en el plano empírico implica entonces el diseño de lo que se llama una matriz de datos, sobre todo en el campo de la metodología cuantitativa. ¿Qué es una matriz de datos? Lo vamos a ver más adelante, más en específico, pero es básicamente definir la respuesta a algunas preguntas básicas. La primera es, ¿a quién voy a investigar? Personas, cuáles, instituciones, cuáles, grupos, cuáles, ¿sí? ¿Quiénes van a ser mis unidades de análisis? ¿Mm? La segunda es, de esas unidades de análisis, ¿qué aspectos voy a relevar? O variables se les llama, ¿sí? ¿Qué cosas me interesan? No me interesa todo, solamente aquello que tenga que ver con el problema que voy a indagar. Eso recorta mi investigación y la hace posible. Esos aspectos claves pueden tomar determinadas formas en algunas unidades y en otras formas distintas. Bien, esos aspectos claves y esas formas que toman se llaman valores. Y voy a definir procedimientos que me van a ayudar, digamos, a identificar esos aspectos en las unidades de análisis. Entonces, unidades de análisis, variables, valores e indicadores, es decir, a quién estudio, qué aspectos, qué forma pueden asumir esos aspectos y con qué procedimientos, son los componentes de la matriz de datos y son las 4 preguntas básicas que definen cómo voy a entrar al mundo empírico, cómo voy a trabajar lo empírico para dar respuesta a mis preguntas que he planteado inicialmente en mi proyecto de investigación. Al final vamos a ver ejemplos igual, así que no desesperen, digamos. Bueno, cuando nosotros veíamos, bueno, este proceso, digamos, de ir del plano teórico al plano empírico, ¿sí? Que es el proceso inicial, se llama operacionalización y es el corazón de toda investigación. ¿Qué es operacionalizar? Si ustedes lo piensan, operacionalizar suena a operación, porque efectivamente operamos sobre el mundo empírico, en el sentido de que aplicamos determinadas mediciones, o hacemos entrevistas, o hacemos encuestas, recortamos determinados aspectos, ¿sí? Como que de alguna manera estamos operando sobre el mundo empírico, recortándolo y enfocando en determinados aspectos para hacerlo comprensible ese mundo y para generar teorías sobre ese mundo empírico. Con todo lo que ya traemos, la teoría que tenemos como profesionales del campo, la teoría que conocemos por ser de ciencias sociales, el mundo de nuestra praxis cotidiana, la experiencia que tenemos, los problemas históricos, contingentes, etc. Entonces, en ese sentido, operacionalizar tiene esa acepción, pero también operacionalizar es volver empírico un concepto teórico o transformar un concepto teórico llevándolo al mundo del empírico. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo tonto del mundo, digamos, de la vida cotidiana, así del sentido común, en realidad para que vayan entendiendo de qué estoy hablando. Después vamos a complejizar con ejemplos más académicos. Supónganse que ustedes van a elegir un auto, porque quieren alquilar un auto para dar un paseo por la ciudad, ¿sí? Yo les pregunto, si ustedes tuvieran que alquilar un auto o pedir prestado un auto, tienen muchos amigos para pedirles prestado.
O comprar un auto si pudieran. ¿Qué cosas evaluarían de ese auto para elegirlo? A ver. Susana se quedó pensando de qué está hablando esta mina. Si están escribiendo en el chat, me lo dicen Gustavo o Celina. Puede ser el modelo, la marca del auto. Voy a anotar. Modelo, marca, ¿qué más? ¿Qué más se fijarían en un auto? ¿Puedo participar? Dale, Celina, ¿qué te fijarías vos en un auto? Yo ya no superé mi adolescencia por eso. Y yo me fijaría cuánto gasta. Para mí sería sustancial que tuviese un motor pequeño que me permitiese desplazarme sin que me resulte muy caro. Bien, entonces, tamaño del motor en relación al gasto de nafta. O gasto de nafta por kilómetro. Bien. Exacto. ¿Qué más? Nadie se fijaría, por ejemplo, si el tapizado está más o menos entero, si no está el tablero desarmado, si no tiene bollos. Vamos, ¿No? chicos, tienen el audio desactivado todos. No, ahí estaba hablando, creo que Álvaro. Ah, bueno. Bien, aspectos, digamos, podríamos decir que podemos dividir, digamos, las cuestiones que uno mira en un auto en tal vez 3 grandes dimensiones, ¿no? Una, lo que tiene que ver con las cuestiones mecánicas. La otra, lo que tiene que ver con gasto, consumo, etcétera. Y la otra con lo que tiene que ver con lo estético, supónganse. Podría ser, ¿no? Entonces, dentro de las cuestiones mecánicas, por ejemplo, qué modelo es, de qué marca, qué tipo de potencia tiene el motor, cuántos kilómetros tiene, en qué estado están los frenos, si tiene o no airbag, dentro de las cuestiones mecánicas y de seguridad, supónganse. Ay, qué tipos de frenos tiene, si son ABS o son los otros. ¿Sí? Bueno. Perdón, ¿puedo comentar algo? Sí, claro. También yo vería las cuestiones estéticas. Creo. En todo auto a uno le gusta que sea moderno, que sea lindo, que tenga todos los chiches. Totalmente, que tenga aire acondicionado, por ejemplo, y calefacción que esté buena. Que bueno, eso no sé, el aire acondicionado y la calefacción no sé si no serían de lo mecánico, equipamiento, por ahí. Pero las cuestiones estéticas, el color, el tipo de auto que es, la marca tal vez entra dentro, porque hay como líneas, ¿no? Si no está abollado ni rayado, bueno, si tiene equipo de audio, el tipo de color del tapizado, etc. Cómo es el tablero, en fin. Entonces, fíjense, nosotros analizaríamos todos los autos que tenemos disponibles para comprar, alquilar o pedir prestados. ¿Sí? Depende del objetivo de nuestra investigación, así, de la vida cotidiana. ¿Cuál sería la unidad de análisis? ¿Cuáles serían nuestras unidades de análisis? ¿A quién estamos analizando? A los diferentes autos. A los autos, exactamente. El conjunto de autos que nosotros analicemos son nuestras unidades de análisis. Perfecto. Nuestra pregunta es, ¿cuál es el auto que más me conviene? Nuestra pregunta de investigación. Ahora, ¿cuáles son las 3 grandes cosas que estamos analizando en relación a los autos? Cuestiones estéticas, cuestiones de mecánica, seguridad, equipamiento y cuestiones económicas, relación, gasto, rendimiento, entre otras, ¿no? También habrá que ver otras cosas, como por ejemplo si necesita aditivos, de qué tipo, ¿sí? Mantenimiento, service, yo qué sé, y cuánto salen, ¿sí? Esas 3 grandes cosas que definen grandes conceptos teóricos, porque son conceptos teóricos, aunque ustedes no lo crean, definir lo mecánico, lo estético, ¿sí?
lo económico, son tres grandes dimensiones, son tres grandes grupos, ¿sí? O conceptos, que son conceptos grandes, grosos, que nosotros tenemos que desgranar. ¿Para qué? Para ir a lo empírico, porque si yo les digo, bueno, a ver, decime en términos estéticos, ¿qué te parece este auto? ¿Sí? Yo puedo decir, y está bueno, o está más o menos, o me gusta, no me gusta, etcétera, ¿sí? Pero si yo necesito hacer una investigación en serio para poder comparar de manera bien práctica y demostrable a otro cada uno de los autos, necesariamente tengo que bajar ese concepto que está como en una nube, lo económico, lo estético, ¿sí? Lo mecánico, bajarlo a conceptos más pequeños que estén más ligados a lo empírico. Entonces ahí sí digo, a ver, el color del auto, el tipo de llantas, si tiene escape libre o no, el tipo de tablero, si tiene o no equipo de música, qué tipo de equipo, el color de los tapizados y el estado de los tapizados, ¿sí? Y eso sí ya yo puedo decir, bueno, a ver, el color del tapizado es tal, el estado de la chapa es tal, el color de la chapa es tal, no tiene bollos, etcétera, etcétera. Y puedo entonces dar cuenta empíricamente de esos pequeños conceptos mirando en detalle ese auto, y luego, al evaluar en conjunto todos esos conceptos, digo, ¿me gusta o no la parte estética? ¿Se entiende? Y una consulta. Sí. Y esos tres grandes grupos, o sea, lo estético, lo mecánico y lo económico, ¿podrían ser definidos como esos aspectos claves o eso sería otra cosa? Esos tres grandes grupos, ahora lo vamos a ver, se definen como dimensiones. Son como grandes conceptos que son claves, justamente, son fundantes en mi investigación. Son cosas que no puedo dejar de considerar para elegir uno u otro auto, ¿sí? De hecho, alguna vez les habrá pasado a ustedes que tienen que comprar algo que por ahí les cuesta mucha plata. Supónganse una computadora, ahora que todo el mundo, por lo menos yo tuve que comprarme una nueva porque la mía era viejísima y no aguantaba la pandemia, digamos. Y entonces uno empieza a evaluar cosas, ¿no? A ver, cuánto dura la batería, qué tan grande es la pantalla, qué tanto soporta audio y video, ¿no? O sea, un montón de cosas, incluso ustedes ahora que tienen que editar videos y demás, ya empiezan a mirar otras cosas, ¿no? En la compu, del hardware, del software, del tipo de sistema operativo, del tipo de máquina que es, de cuánto aguante tiene, si es más fuerte o más frágil el equipo, si es más portable o no, bueno, en fin, todas estas cosas. Pero yo lo que quiero darles con, con este ejemplo, digamos, es a partir de la vida cotidiana, de ejemplos sonsos, que ustedes puedan pensar el movimiento cognitivo que nosotros estamos haciendo, que es similar al que hacemos en una investigación, solo que con otra complejidad, es obvio, ¿no? Que es ir de lo teórico. Nosotros tenemos en la cabeza una teoría de cuál debería ser el auto ideal o la computadora ideal para nosotros, ¿sí? Ese concepto teórico lo podemos, para llevarlo a lo empírico, comenzar a desgranar primero en grandes dimensiones, así como habíamos planteado, y después en aspectos más pequeños, que se llaman variables, ¿sí? Más pequeños, más ligados a lo empírico, más ligados al mundo de lo empírico, que yo evidentemente puedo observarlos en la unidad de análisis y asignarles un valor, decir, bueno, este auto es así andando, esta compu es así andando en tal y cual aspecto que tiene que ver con esta dimensión, ¿sí? Y después, retomando todo ese trabajo empírico, uno puede volver a integrar esos aspectos y decidir o poner en la balanza cuál le gusta más de los autos o de las computadoras para comprar, alquilar o pedir prestado, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Qué tiene que ver con los momentos lógicos, metodológicos y técnicos esto? El momento lógico es el momento de pensar la teoría. Es el momento de pensar a mi objeto desde un lugar teórico. Y acá
lo interesantísimo de este momento para ustedes que están en el trayecto final de la carrera, para ustedes que van a hacer tesis, para ustedes que ya están haciendo proyectos de investigación o proyectos de producción, es que la teoría no es una cosa así, una nube allá para recitar, sino que es una herramienta poderosa para ver la realidad, es una herramienta poderosa para poder construir conocimiento, y no es para nada neutral, nunca. Esto que veían en sociología de primer año, ahora lo van a experimentar. No es lo mismo que yo mire un objeto desde un lugar teórico que desde otro, porque me define diferentes conceptos, me marca dimensiones distintas, me lleva a mirar otras cuestiones y por supuesto me plantea diferentes preguntas, ¿sí? Entonces, este mundo de lo lógico, que es defino la teoría desde la cual yo voy a mirar mi objeto, o con la cual yo voy a discutir, también puede ser, o a la cual voy a completar, me marca de alguna manera un movimiento hacia la construcción de un objeto, entonces me impregna el momento metodológico que es el siguiente. Siempre estamos hablando de metodología cuantitativa, ¿eh? Sigo haciendo esa salvedad. Ese momento metodológico, que es la definición de la matriz de datos, que implica a quién voy a investigar, qué cosas de esa unidad de análisis voy a investigar, y con qué procedimientos, ¿sí?, que es armar la matriz, es la base del proceso metodológico. Y por supuesto, esos procedimientos ya me llevan al momento técnico, que es, bueno, si ya estoy pensando en los procedimientos, estoy pensando en cómo voy a producir esa información, esos datos, ¿sí? Bueno, vamos, entonces, este paso de lo teórico a lo empírico es el proceso de operacionalización, que implica armar la matriz. Yo, en el momento lógico, planteo el tema, el problema, los objetivos, la hipótesis, pero básicamente todo eso está sustentado y masticado y pensado a partir de cierto marco conceptual. A ver, para traer un tema que ustedes probablemente ya están viendo en otras materias. No es lo mismo que yo piense, por ejemplo, las plataformas, las grandes plataformas como Google, Amazon, etc., tal como las piensa Van Dijk, ¿sí?, José Van Dijk, a pensarlas desde un lugar totalmente acrítico, sin conocer lo que las grandes empresas hacen con las huellas que nosotros dejamos digitales y las ganancias que de allí derivan, ¿sí? No es lo mismo que lo tomemos desde, no sé, Reigadas, que pone una visión muy crítica respecto de eso y la práctica cotidiana de lo digital, a que lo tomemos desde... ¿Se entiende lo que les digo? La teoría que nosotros elijamos va a definir mucho el tipo de pregunta que hagamos, o sea, el problema que tengamos, pero también va a definir totalmente, o va a impregnar mucho, el tipo de dimensiones y de variables que voy a elegir trabajar en mi investigación. Entonces, esos conceptos, por ejemplo, yo digo, bueno, plataforma, ¿qué es una plataforma digital? Chan, la voy a definir conceptualmente, ¿sí? Y eso va a implicar ver algunas cuestiones. Por ejemplo, si yo estoy viendo, no sé, procesos de plataformización en los... estoy pensando, estoy inventando un ejemplo ahora, ¿no? En los consumos de miniseries británicas, ¿sí? En Argentina. Yo estoy definiendo ahí un lugar que es el consumo, pero entonces ya estoy definiendo un proceso, ¿sí?, que implica producción, consumo, pero además tengo que permearlo con la cuestión de la recepción,
estoy hablando de plataformas, de modo que ya estoy situando o recortando ese problema en una cuestión específica que tiene que ver con un fenómeno específico donde la tecnología digital interactiva ha permitido una propuesta de miniseries a disposición del consumidor que pueden visualizar en cualquier momento, programarlas, ¿no? Pero además voy a pensar en cómo esa plataforma puede realimentar a partir de los algoritmos y los rastros que deja ese consumidor ese mismo consumo sin que el consumidor se dé cuenta, o sí. Bueno, en fin, puedo seguir complejizando esto, pero estos conceptos iniciales me van a marcar el rumbo de la investigación. Por eso es tan importante que sepamos desde qué lugar teórico estamos trabajando y con qué conceptos. Esos conceptos, que como les decía, se desanudan en grandes dimensiones, en variables y sus valores y en indicadores, ¿sí?, constituyendo la matriz de datos, son el momento metodológico. Si ustedes miran este cuadro de manera vertical, van a ver que hay una barrita inicial que separa el momento lógico, que es el momento teórico. Las actividades que yo hago son estas de definir tema, problema, objetivos, etcétera, ¿sí?, y elegir una dimensión conceptual, perdón, un marco conceptual del cual voy a desprender dimensiones, ¿sí?, esas dimensiones variables, y voy a pensar los indicadores, es decir, los procedimientos a partir de los cuales voy a analizar qué valores asume o cómo se manifiestan esas variables en las unidades de análisis que elegí para cada una de esas dimensiones. Lo que me va a llevar al plano técnico, que es pensar, bueno, qué instrumentos voy a usar para poder finalmente tomar esos datos que necesito. Paro acá. ¿Les parece muy chino hasta ahora o me van siguiendo? Un poco y un poco. Está bien, es normal eso. ¿Cuál sería el poco del poco? Primero y el poco del poco segundo. Martina, tenés el micro silenciado. Te veo gesticular, pero... No, sí, estoy repasando lo que anoté por eso. Está bien. Igual ahora vamos a ver otro ejemplo, pero más o menos entienden esto, ¿no? Con el ejemplo del auto, acuérdense, mi pregunta es el problema, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuál es el mejor auto para mí? Este sería el problema de investigación, ¿sí? Mi objetivo es elegir el mejor auto. Estoy dando un ejemplo horrible porque es del sentido común, pero para que por analogía ustedes puedan pegar el salto después a un proyecto de investigación. Entonces, yo allí tengo cierto concepto de cuál es el auto ideal para mí, ¿sí? Entonces, ese concepto lo voy desgranando en dimensiones, como habíamos dicho, las dimensiones en variables, y después pienso cómo proceder para producir esos datos, ¿no? Por ejemplo, bueno, para ver el consumo que tiene de litros, kilómetros, como decía Celina, le daré una vuelta al auto mirando tanque y cuenta kilómetros, y haré la división, ¿no? Como para saber el estado que tiene el motor por ahí, no solo el kilometraje, sino en una de esas me traigo un amigo mecánico para que le pegue una revisada y lo escuche, porque tal vez yo mecánico no soy, entonces mecánica, por ahí no puedo escuchar el motor y saber si está medio flojo de papeles, ¿no? Bueno, esa es otra dimensión, los papeles del auto. Entonces, voy a pensar los procedimientos para poder con certeza saber qué tal está el motor, qué tanto gasta, qué tal está en lo estético, etcétera, ¿no? Me traería algún amigo que también sepa estas cosas y se tire abajo para ver si no está chocado y arreglado, ¿no? Estas cuestiones. Bueno, entonces, entonces voy a pensar de esa manera los procedimientos para poder
efectivamente categorizar cada auto, ¿sí? Qué tan bueno está para mí. Y eso necesariamente me lleva a los instrumentos que voy a usar. En una investigación me lleva a pensar, bueno, a ver, ¿qué es mejor para esto? ¿Una encuesta? ¿Un protocolo de observación? No sé, una matriz de análisis de procesos, o si estoy trabajando en una dimensión cualitativa es distinto esto, ¿no? Pero uno no deja de pensar la matriz y los instrumentos, aunque es distinta la secuencia. En la investigación cuantitativa, el momento teórico previo tiene mucha importancia, mucha preeminencia, porque los instrumentos que yo defina van a ser iguales para todas las unidades de análisis. O sea, si es una encuesta, va a ser igual para todas las unidades de análisis. Si es un protocolo de observación, va a ser igual para todas las unidades de análisis, para que yo después pueda compararlas, ¿sí? Por la característica que tiene la investigación cuantitativa, en la cual es distinto. Porque una entrevista en profundidad, como el diseño es emergente, la teoría, si bien tiene una impronta inicial, es orientativa de la matriz. Uno sabe las unidades de análisis, sabe a grandes rasgos las dimensiones, pero puede incorporar nuevas dimensiones porque los procedimientos son distintos, los procesos de recolección son distintos, las técnicas son diferentes y además el proceso en sí mismo, como es más flexible, uno puede volver hacia lo teórico desde el mundo empírico. En cambio, acá no hay tutía, o sea, vos largás una encuesta y te olvidaste de incluir una variable y sonaste, porque es tan cara además para hacerla, que bueno, volver a hacerla es muy costoso, ¿no? No solo en tiempo, sino también en dinero, etc. Vamos, ¿me siguen ahora? ¿Un poco? Sí, Sí, sí. Bueno, no se duerman, ¿eh? Yo estoy perseguida con ese meme del mono, lemur, no sé qué, que se duerme en la clase de metodología. Bueno, vamos a un ejemplo. Y después les voy a dar paso a mis compañeros Celina, Gustavo y también a Luciana, que seguro que ellos ya tienen ejemplos también para aportar. Miren, este ejemplo lo saqué de un librito de Sead Ancona, que tiene sus años, pero es también un clásico de la metodología cuantitativa. Y ahí lo que plantea Sead Ancona es una investigación cuyo objetivo era evaluar el grado de desarrollo social que había en determinadas comunidades. Podemos discutir el concepto de desarrollo social, totalmente. Pero bueno, nada, es un ejemplo para que ustedes vean esta secuencia. Entonces, ¿qué plantea María de los Ángeles Sead Ancona? Plantea, bueno, a ver, ¿cómo hago para operacionalizar ese concepto? Desarrollo social. Es enorme, ¿o no? Y además puede implicar muchas cosas, de acuerdo a la mirada. No va a ser la misma mirada la de un economista, la de un trabajador social, por ejemplo, que tienen perspectivas totalmente distintas del desarrollo social. No va a ser la misma mirada de alguien que venga de epistemologías del sur a alguien que venga con una mirada de orden y progreso, ¿sí? O sea, el concepto de desarrollo social tiene una implicancia muy fuerte a nivel teórico, como todos los conceptos, desde donde yo me paro, ¿no? Porque va a definir diferentes dimensiones, diferentes indicadores, miradas distintas, ¿no? Bueno, entonces, acá, cuando ustedes, si alguna vez agarran el manual de Sead Ancona, les va a pasar en algunos manuales que los metodólogos plantean dimensiones e indicadores directamente, ¿no? Cuando en realidad nosotros en la cátedra tomamos la postura samajiana, que es trabajar los indicadores como procedimientos y desdoblarlos de las variables que son los aspectos específicos que uno mira, para de alguna manera obligarse a sí mismo a pensar en el procedimiento, ¿sí? A evaluar el procedimiento. Entonces, acá cuando hablamos de indicadores, y miren algunos manuales, les va a pasar que indicadores en algunos manuales es lo mismo que lo que nosotros llamamos variables
o que a veces conecta variables con procedimientos, ¿sí? Bueno, entonces, si miramos este ejemplo, fíjense, en este ejemplo Ancona trabaja el concepto de desarrollo social y lo operacionaliza en 3 dimensiones. Una dimensión demográfica, una dimensión de accesibilidad y una dimensión socioeconómica, ¿sí? ¿Qué variables trabaja dentro de cada una de esas dimensiones? También nosotros, bueno, nada, voy a terminar lo que digo y vuelvo atrás. Para evaluar la dimensión demográfica, bueno, ¿qué tasa de jóvenes hay? ¿Qué tasa de adultos mayores? Ahí yo cuando digo tasa, estoy implicando una operación. La tasa de jóvenes es la relación que hay de jóvenes respecto a la población total, ¿sí? Cuando hablo de tasa de adultos mayores también. El incremento intercensal, ¿cuánto creció la población entre censos? ¿Sí? Bueno, la tasa de natalidad, eso implica la cantidad de nacimientos, implica una operación, digamos. La tasa de mortalidad, el saldo migratorio. Cuando habla de dimensiones de accesibilidad, la distancia a la capital, el número de colectivos que hay, el número de autos privados por habitante, la distancia que hay promedio a centros educativos desde las zonas residenciales, ¿sí? Cuando piensa en las dimensiones socioeconómicas, perdón, en la dimensión socioeconómica, piensa en la tasa de desocupación, en el consumo de electricidad por habitante, en el porcentaje de población ocupada por sector, ¿sí? ¿Ven? Entonces yo ahí sí ya puedo decir, bueno, a ver esta comunidad, ¿cuántos jóvenes tienen en relación a la población total? Y esta otra comunidad, ¿cuánto? Y esta otra comunidad, ¿cuánto? Y puedo compararlos. Lo mismo con los adultos mayores. Después, ¿cuánto se ha incrementado intercensalmente la población? Y entonces, una vez que tengo los datos de todas las poblaciones, puedo comparar esa dimensión demográfica entre poblaciones para ver, por ejemplo, cuál tiene un crecimiento más sostenido, o cuál está mesetada, o cuál está vegetada, ¿sí? Y en relación a eso, pensar el desarrollo social, ¿no? Y bueno, lo mismo con las otras dimensiones. Lo que les puede pasar también es que en algunos manuales se encuentren esto mismo, o sea, lo que les quiero plantear es esto. Si ustedes entienden el procedimiento, no importa la etiqueta que tenga cada una de estas secuencias, ¿sí? Ustedes pueden encontrar esto en los manuales de muchas maneras. Por ejemplo, hay algunos que dicen, bueno, el concepto se abre en grandes variables y después en subvariables, ¿sí? Y después en subvariables de las subvariables, porque esto también puede ser, hay conceptos más complejos y otros más simples que se desagregan de manera más sencilla. Ahora vamos a hacer un ejemplo de eso, pero pueden encontrar. Sí, yo quería dar un ¿Alguien iba a hacer ejemplo. una pregunta? Yo quería dar un ejemplo, A ver. si me permitís. Bueno, uno de los ejemplos en donde nosotros podemos trabajar como comunicadores en algún momento que tengamos que hacer algún artículo relacionado con datos estadísticos, tanto sociales principalmente, es la utilización de lo que es la base de datos de la encuesta permanente de hogares, en donde ahí sí podemos ver cómo se conforma esta base esta base de datos de la encuesta. La encuesta permanente de hogares debe ser lo más simple posible. Es una encuesta que se hace en distintos aglomerados urbanos y que la hace el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que es el INDEC. Con ella podemos sacar datos tanto demográficos como de mercado laboral, etc. Entonces, lo que hace esa base de datos es trabajar con, digamos, dos dimensiones grandes, dos conceptos grandes, que son los hogares y los individuos, y después, dentro de cada una de estas dos bases de datos, podemos encontrar todas las dimensiones, tanto, como señalaba Marta, las demográficas, las económicas, las habitacionales, dentro de lo que es la base de hogares. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de esta base, hablamos de cuestiones demográficas que tienen que ver con dónde vive el individuo. Cuestiones económicas, por ejemplo, como variables son los ingresos familiares. Cuestiones habitacionales, si la casa tiene pisos, si la casa cómo está constituida. Y por otro lado, la base de individuos, que tiene otro tipo de variables que también tiene un concepto demográfico diferente al de hogares, y también tiene cuestiones que hablan de economía, por ejemplo, dónde trabaja esa persona,
hace cuánto trabaja, o si está desocupada o no, y también otras variables que tienen que ver con educación, o dimensiones que tienen que ver con educación, a qué nivel educativo llegó, etc. También habla de salud. Entonces, ahí tenemos como ejemplo que es una base de datos que puede acceder cualquier persona, cualquier estudiante, para conocer un poco cada uno de los, por ejemplo, aglomerados geográficos. El de Comodoro Rivadavia Tilly nos puede demostrar cuántas personas, y hablamos ahí cuando hablábamos de las tasas y cuestiones así, cuántos jóvenes de nivel educativo tal están trabajando, o por edades, y así podemos seguir desarrollando estos indicadores. Pero como ven la composición, y bien como señalaba Marco en este ejemplo, el concepto de desarrollo social aquí lo podemos trabajar con esta base de datos y hablar sobre cuestiones demográficas. Acá de accesibilidad no hay tantas, pero podemos utilizar otro objeto de estudio que nos lleve a poder analizarlo desde esta base, ¿no? Ahí, espero haber sido claro con esto. Yo te escuchaba y pensaba en una metáfora para usar, para que se entienda esto. Miren, supónganse que ustedes están en una habitación a oscuras, con una linterna, y en el medio de la habitación hay un objeto X, qué sé yo, una manzana, ¿sí? Entonces, ustedes alumbran con la linterna esa manzana. La manzana sería como el problema que yo tengo entre manos para analizar. La linterna es la teoría. La linterna va a permitir visualizar determinados aspectos de la manzana y otros no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo alumbrar la manzana y ver su superficie, pero no veo la parte superior que tiene el cabito y la hoja, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué dimensiones puedo derivar de esta manzana? Bueno, una puede ser el aspecto, y acá puedo ver textura, color, brillo, no se me ocurre más, ¿sí? Entonces tengo ahí una dimensión con sus variables. Otra dimensión puede ser la olfativa, ¿no? Bueno, a ver qué tan perfumada es, si tiene olor a moho o no. Vieron que algunas manzanas tienen feo olor porque están medio feas. Otra dimensión puede ser la gustativa, y entonces le pego un mordisco a la manzana y veo si es arenosa o no, si es jugosa o no, si es dulce o no. Bien. Entonces, lo que les quiero decir es, si nosotros corremos la manzana un poquito, la linterna un poquito más arriba y alumbramos también el cabo y la hoja, vamos a incluir dentro de las dimensiones cuestiones que tienen que ver con eso. Por ejemplo, qué sé yo, el estado en el que está la hoja, la carnosidad, no sé, no se me ocurre. Pero siempre la teoría va a definir conceptualmente algunas cuestiones y nosotros tenemos que estar muy atentos a cómo desgranamos eso conceptual para llevarlo al mundo de lo empírico, atravesando tener integrado un objeto y de golpe desagregarlo en muchos aspectos que luego voy a volver a integrar cuando lo analice, y voy a volver a lo teórico para confrontar, dialogar o lo que fuere con lo teórico. Entonces, yo les estaba diciendo que hay algunos autores que denominan a este proceso, todos lo denominan operacionalización, pero a cada uno de estos momentos o pasos de ese desguace que hacemos del objeto, de diferentes metodólogos lo llaman de diferente manera o lo etiquetan de diferente manera a eso que hacemos. Entonces, hay algunos que van a encontrar que dicen, bueno, a ver, del concepto se derivan grandes variables, de esas variables subvariables, a veces de esas subvariables otras subvariables, y luego los procedimientos, ¿sí? Van a encontrar otros que van a decir, del objeto, como esta,
dimensiones de las dimensiones indicadores, combinando procedimientos y variables. Van a encontrar otros que van a decir, bueno, de las dimensiones, variables, de algunas variables subvariables, y también vamos a preguntarnos por los procedimientos o los indicadores. Y después van a encontrar otros que los indicadores no los van a trabajar en el sentido del procedimiento para poder determinar qué valor asume una X variable para un objeto, sino que van a trabajar los indicadores como conjuntos de datos que aunados nos dan una indicación sobre qué aspecto tiene la dimensión, ¿sí? Bueno, les voy a dar dos ejemplos cortitos para que vean esta cuestión del desgranamiento, cortitos y opuestos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un concepto como el concepto de edad, edad en años, ¿sí? Esa variable, o sea, yo estoy analizando personas, por ejemplo, estudiantes de comunicación social, ¿sí? Y digo, bueno, a ver, ¿qué edad tienen los estudiantes? Rápidamente, ustedes me dicen 21, 19, 22, 23, etcétera, ¿no? Ahí terminamos, listo, ya está, ¿sí? Esa variable está muy ligada al mundo empírico. Rápidamente llegamos a lo empírico. Ese concepto de la edad, rápidamente lo operacionalizo. ¡Tuc! En un pasito nada más. Edad en años, ¿cuántos años tiene usted? Hago la cuenta, ¿cuándo nació? Listo, ya está. Y lo pongo en números. Pero hay otros conceptos que son más complicados y que no se resuelven tan fácil en el mundo empírico. Por ejemplo, si yo les preguntara, bueno, a ver, ¿cuál es el rendimiento académico que ustedes tienen? Voy a dejar de compartir, así podemos trabajar ese ejemplo. ¿Cuál es el rendimiento académico que ustedes tienen? Ustedes me pueden decir, mi rendimiento académico es bueno, el mío es regular, el mío es malo, el mío es muy bueno, yo qué sé, pero yo les digo, bueno, a ver, a mí no me convence esto, muéstrenme cómo calcularon ese rendimiento académico. Muéstrenme cómo hicieron empíricamente para llegar a esa conclusión de cómo es su rendimiento académico. Y entonces les pregunto, ¿qué deberíamos considerar para evaluar el rendimiento académico de ustedes? Puede ser el promedio o un analítico capaz, con el promedio. Vamos. Yo voy a anotar las variables. Ahora abro una pizarra acá. El promedio de las notas, promedio de aprobaciones. Voy a incluir los resultados negativos, o sea, los bochazos. Celina dice que pueden escribir en el chat que ella lee. ¿Qué más tenemos que considerar para el rendimiento académico? ¿La asistencia? Puede ser la asistencia. ¿Qué más? No sé si tienen que ver, pero capaz las horas destinadas al estudio me parecería interesante. Bien. ¿Qué más? La participación en clase. No sé. Ok. ¿Qué más? El historial académico puede ser también. ¿En qué sentido, Gonzalo? A ver. Y qué sé yo, o sea, obtener todos los analíticos del resto de las materias para obtener, qué sé yo, un mejor concepto del alumno, de cómo le va en general con la materia o con la carrera, digamos. Ajá. Por ejemplo, la cantidad promedio de materias aprobadas por año, que les da la velocidad con la que atravesaron la carrera, con la que cursaron la carrera, y es un indicador del rendimiento académico eso, ¿no? Entonces la relación, por ejemplo, cantidad de materias aprobadas, año, ¿sí? Bueno, ven que ese concepto, rendimiento académico, es un concepto más complejo que el anterior, que era edad. Es una variable más compleja, ¿no? Y necesariamente la tenemos que abrir en más variables y algunas en otras variables más. Por ejemplo, para ver la relación de cantidad de materias por año de cursada, yo tengo que saber en qué año se inició la carrera del estudiante, ¿sí? O sea, cuántos años hace que viene cursando, por un lado, que es un aspecto, y por el otro lado tengo que ver cuántas materias aprobó cada año, y después poner en relación esas dos cuestiones, ¿sí? Para lograr saber
el rendimiento, la cantidad de materias aprobadas por año. Entonces, fíjense que nosotros vamos como desgranando hasta llegar al mundo empírico, efectivamente, y decir, bueno, a ver, voy a Secretaría Académica, a alumnos, perdón, y le pido los analíticos de estas personas, que en los analíticos figuren las aprobadas y las desaprobadas, que figuren el año de aprobación de las materias, ¿no? Después le pido a cada profesor que me pase un parte de asistencia y de participación en clase, su evaluación de participación de clase y de asistencia. Y además le tengo que hacer una encuesta a los estudiantes para saber cuántas horas destinan al estudio diariamente. Fíjense todo lo que tuve que pensar en procedimientos. 3 procedimientos distintos. ¿Sí? Uno, a los estudiantes para pedirles que me respondan una breve encuesta de 2 o 3 preguntas. Otra, a los profesores para que me pasen su evaluación de la participación en clase. Y otra, al departamento alumno, solicitando analíticos para rendimiento académico, ¿no? Para rendimiento académico, lo que llama la institución habitualmente eso. Y después combino todo eso para completar mi opinión sobre el rendimiento académico de los estudiantes de comunicación, que implica una definición conceptual más amplia que simplemente el promedio. ¿No? ¿Me siguen? Entonces, fíjense, Sí, la cámara se me fue al caracho. Tengo una camarita puesta arriba de la cosa que es horrible, malísima, así que si alguien quiere regalarme algo para el cumpleaños, una buena camarita hasta me vendría bien. Que además yo voy golpeando el escritorio y se va tumbando, así que en cualquier momento ven el teclado. Bueno, entonces, fíjense que el primer concepto de edad, rápidamente lo llevamos al mundo empírico, pero el segundo tuvimos que hacer un tamiz por varias variables cada vez más ligadas al mundo empírico, cada vez más sencillas, menos conceptuales y más empíricas, ¿sí? Y abrimos un abanico de variables para poder responder a ese concepto que era complejo. Bueno, es lo que pasa con la mayoría de los conceptos en investigación, son complejos casi todos. Entonces nos sucede que frente a un concepto nos da como una especie de parálisis, porque decimos, ¿y ahora con qué se come esto? ¿A dónde vamos? Bueno, y el camino es ese, pensar, bueno, a ver, ¿a quién vamos a investigar? Según la pregunta que tenemos, ¿qué pistas nos da la teoría de qué cuestiones tenemos que indagar en el mundo empírico para poder dar respuesta a esa pregunta? Y ahí es donde la teoría tiene toda la fuerza de una herramienta poderosa que ponemos al servicio de la investigación de manera crítica, sabiendo que hemos elegido esa perspectiva, que nos muestra unas cosas y nos oculta otras, ¿sí? ¿Se entiende? Que podemos discutir con esa teoría, que podemos agregarle aspectos que no están previstos en la teoría, pero que nosotros los vemos del mundo empírico que pueden ser agregados porque pueden complejizarla o discutir con ella. ¿Mm? ¿Vamos? Bueno, les estrujé mucho la cabeza. Celina se agarra la cabeza. Pero como Celina ya sabe estas cosas... No, pero yo porque vengo de la defensa de tesis desde la UNA, entonces estoy un poquito ¿Comiste? como... Al menos comiste. Sí, vieron que yo cuando apago la cámara es porque estoy comiendo. Pero ya apagué hace rato, así que ya está. Ahora ya pusiste el sándwich de milanesa bajo el teclado. Bueno. Claro, está justo acá. Bueno, entonces ahora es el momento de que nos den pistas de si entendieron y si se animan a armar un ejemplo simple, que puede ser de la vida cotidiana o puede ser algo con algún concepto que les guste y que manejen mucho, o puede ser lo que fuere, que ustedes puedan dar cuenta de que más o menos han entendido cuál es ese camino intelectual, ese camino cognitivo, perdón, por el cual tienen que atravesar, que no es más ni menos que un camino de sucesivas operaciones, obligándonos a ir de lo conceptual a lo empírico para poder construir esa investigación, ¿no? Tienen un rato, si quieren, pueden pensar. ¿Les damos 5 minutos? Sí, tranqui. Piensen en voz alta, equivóquense, que para eso estamos. Yo ahí los ayudé con algunas variables que se pueden usar. Bueno, las ayudes, si ellos son capaces. Pueden pensar en sus propios hobbies, en sus inquietudes, en sus experiencias
experiencias últimas, si tuvieran que evaluarlas o hacer una investigación sobre ellas, qué camino seguirían, sobre qué conjuntos de variables. Quienes no tengan micrófono lo pueden escribir en el chat y nosotros leemos. Parece que todos tienen micrófono hoy, ¿eh? ¿Todos tienen? Ah, buenísimo. No sé, Juliana, que no, me parece que no la escuché en la clase, pero el resto empecé todos. Hola, ¿se escucha? Se escucha, Juliana, perfecto. Yo entré tarde, por eso como que entré medio de incógnito acá, a ver un poquito, así que por eso no había dicho nada. Ok, pero se te escucha bárbaro, ¿eh? Ah, buenísimo, bien, bien. Bueno, ¿y qué entendiste? ¿Entendiste algo? Pues si llegaste tarde, es bastante chino Eh, esta clase. sí, quedé un poco perdida, o sea, creo que más o menos estoy cazando como lo del camino que hay que hacer de los procesos, pero bueno, ahí voy a escuchar un poquito más. No, a ver, pará. Te voy a tirar un... ¿Vos escuchaste el ejemplo del auto? Sí, pero la mitad, Bueno. Juliana, ¿vos te gustan las mascotas? sí. ¿Cuáles? Los perros, Bueno. Si vos tuvieras que hacer una investigación para definir cuál es la raza más apropiada para acompañar niños menores de 5 años en sus juegos, sí. ¿qué cuestiones considerarías analizando perritos? A ver, el comportamiento, pero es Ujú. medio difícil. Eh, por ejemplo, la fuerza, o sea, el peso de todo eso, del tema del tamaño, creo. ¿Mm? Yo voy anotando, ¿eh? Eh, Dale. sí. ¿Qué más puede ser? Capaz igual no sé si tienen la raza, por ejemplo, tiene algún antecedente o algo así de ser peligrosos. Y si no, también las como aptitudes, puede ser de cada raza. O sea, Bien. Yo noté 1, 2, 3, 4, 5, 6 aspectos que vos señalaste, que pueden llamarse, si querés, 6 grandes variables. Sí. sí, Comportamiento, fuerza, peso, tamaño, antecedentes de peligrosidad y actitudes hacia los pequeños, sería, ¿no? Ok. De esas variables que señalaste, de esos aspectos, ¿cuáles te parece que se resuelven más fácil? y el de peso, el de Peso. fuerza Uh-huh. y el tamaño. Ok. Esos están más ligados al mundo empírico, ¿no? O sea, lo pesás al pichicho, el tamaño relativo, ¿no? La alzada o no sé qué, eso no soy experta en perros, y la fuerza, que debe haber alguna forma de la fuerza de la mordida, ahí podríamos complejizar, porque podría ser la fuerza de la mordida, la fuerza del empuje, Claro. la altitud del salto, por ejemplo, ¿no? Bueno, no sé, esa podría ser una más compleja, la de la fuerza, podríamos complejizarla. Pero definitivamente una que es bien complicada es comportamiento. Ese sí que es un concepto bien complejo en el sentido de que es muy conceptual todavía, Claro. ¿no? Entonces tendríamos que hacer un esfuerzo por
pensar variables que componen esa dimensión comportamiento, o es subvariables que componen esa gran variable, para poder observar en el mundo empírico el comportamiento de los pichichos. ¿Cuáles se les ocurren? No solamente Juliana, pueden tirar otros, pueden colaborar. Genial. Así no la dejan sola en la estocada, pobre. ¿Cómo podemos hacer para evaluar el comportamiento de un pichicho? ¿Qué cosas podemos observar específicamente? Inventen, tampoco es que... Si yo muerde. no soy experta en si muerde o no, si muerde o no ante una, por ejemplo, conducta agresiva a un pequeño, supónganse, siempre es muy habitual en los nenes menores de 5 años que les agarren las orejas, que le metan el dedo en el ojo, que le metan la mano en la boca. ¿Vieron que uno se desespera cuando tiene hijos y hace eso con un perro que no conoce? Porque el perro por ahí se revira, ¿no? Entonces, si muerde o no ante ese tipo de actitudes es una cosa importante para evaluar. ¿Qué otra cosa? Si son caseros o no, por ejemplo. Por ejemplo, si tiene la tendencia a escaparse o a quedarse en casa. ¿Qué más? Si entiende órdenes y las acata también. Muy bien, si es obediente o no, muy bien. ¿Qué más? Si le gusta jugar o no con pibes. Si le gustan los pibes. Hay perros que son insoportables, le gruñen a los nenes chiquitos, que son mala onda, y otros que son un amor, que se desesperan, empiezan a mover la cola. Bueno, y así podemos seguir, ¿ven? ¿Entendieron? Ahora un poco, con ese ejemplo, un poco más. Entonces podemos evaluar si determinado pichicho es más adecuado o no para un niño pequeño que otro, evaluando estas cositas, ¿no? Después vamos a integrar todas estas cosas que recuperamos en una ficha, por ejemplo, de observación que tenemos, comparando los perritos, y vamos a decir, bueno, este perro, de la escala 1 al 10, es un 10 para estar con un niño. Este perro y este son un 7, porque tienen tal y tal cosas que no nos gustan. Y estos definitivamente no califican porque son agresivos, por lo que fuera. ¿Está? ¿Más o menos se entendió? Con este ejemplo, bueno, porque Sí, ahora sí. van a tener que hacer el salto en el práctico, les dejo siempre lo más complicado, Gustavo y Celina, a cuestiones conceptuales un poquito más complejas, ¿no? ¿Qué temas están viendo? Celina, con vos ven, no, a vos te tienen en teorías, ¿o en qué materia? Organizacional algunas, y teoría de la comunicación 1. Bueno, qué sé yo, hay algunas Índice de investigaciones que abordan... predisposición política. Ah, bueno, ese es un re buen ejemplo. Lasserfield y su índice de predisposición política, recontra clásico. ¿Se lo acuerdan? Más o menos, aunque sea. Martina se agarra la cabeza. Era esto que... ¿Se acuerdan Lasserfield y el índice de predisposición política? Y eso que hice como 3 veces la materia. Tirales un centro, Celina. ¿Se acuerdan qué cosas consideraba Lasserfield analizando a la gente para poder predecir para dónde iban a disparar con su voto? Que es más fácil, por supuesto, en Estados Unidos que acá, porque son dos partidos históricamente siempre los mismos, digamos. Han variado en el tiempo su onda, los dos partidos, pero siempre son dos. Pero había ciertas cosas que consideraba en ese índice que se vinculaban con... Lugar de residencia, urbana, suburbana, religión. Falta uno. Podría ser que también investigabas por las clases sociales, que dependiendo de la clase social y de la posición demográfica. Bueno, justamente, clase social es un concepto tremendo para operacionalizar. ¿Cómo hacen para saber la clase social de una persona? Vieron que para definir clase social conceptualmente, primero hay que definir lo que entiendo por clase social y después hay que operacionalizarlo. O sea, ¿cómo hago para saber que determinada persona pertenece a una clase social y no a otra? ¿Qué cosas pongo ahí en evaluación? ¿Qué variables incorporan esa
qué dimensiones y qué variables para construir ese concepto de clase social. ¿Sí? Pero bueno, el ejemplo del índice de predisposición política puede ser leído pero perfectamente con este... Después hay otro ejemplo que es el de agenda setting, que en algún momento lo que hacen McCombs y yo es como tomar una serie de variables para ver cuáles son las que inciden más, ¿sí?, en esta correlación entre medios y público. Entonces van como considerando variables psicológicas, variables sociológicas, tienen una serie, entonces es como que van viendo cuáles variables son las importantes para poder medir ese efecto, ¿no?, o esa relación, esa correlación. Y está bueno porque es como si fuese una matriz así operacionalizada y agrupada por tipo de variables sociológica, psicológica, relacionada a cuánto la gente conoce del ambiente o del ambiente mediático, digamos, cuánta información recibe, cómo, después hay una que es la necesidad de orientación, ¿no?, como necesito conocer, qué conozco, qué no conozco, entonces van como haciendo justamente como encuestas y van descartando las variables y así descubren cuáles son las que realmente se ponen en juego cuando se establece esta relación. Pero tienen como un dibujito así, como si fuese una operacionalización, porque si lo ven en el mismo texto aparecen agrupadas las variables según dimensiones sociológicas, ¿no?, que tienen que ver con lo colectivo, individuales, que tienen que ver con los factores justamente psicológicos, están como agrupadas así, y bueno, incluso hasta detalles de cómo las miden. Entonces ahí. Tal cual. Bien por esto de que el conocimiento científico requiere demostrar el procedimiento, ¿no? Entonces cuando escriben sobre lo que ellos los hallazgos, explican cómo fue que trabajaron esos conceptos, qué variables tuvieron en cuenta, muestran un poco cómo fue el trabajo de campo, de dónde viene esa construcción o esa propuesta teórica, ¿no? Es la base empírica. Necesariamente lo tienen que mostrar. Es fantástico cuando uno se encuentra eso, me dice, qué buen ejemplo. Bueno, les quemé mucho la cabeza, díganme que no, así puedo dormir. Si sobreviven a esto, sobreviven a toda la materia. Así que sobrevivan. Bueno, van a ver que les va a ser de mucha utilidad este esquema, no solamente para investigar, sino para muchas situaciones de la vida real y muchas situaciones de la vida profesional. Bueno, ahora vienen un par de prácticos sobre esto, que es clave, digamos, en la materia, que lo entiendan, porque después vamos a ir desgranando estos procesos. Pero tenemos el tema de los paros, ¿no? Gustavo y Celina, ¿ustedes querían comentar algo sobre esto? No, por lo pronto habíamos hablado con el equipo y nos íbamos a adherir a la movilización, al reclamo que hay, que es a nivel nacional el próximo jueves y viernes. Así que... Por lo tanto, tienen clase el próximo martes y va a ser práctica, clase práctica. Sí. Martes y jueves, el 20 y el 22 es clase práctica. Lo que les recomendamos, como habíamos arrancado al inicio de la clase, es que lo principal es que vayan leyendo el informe. Es un informe bastante extenso, digámoslo así, tiene un montón de dimensiones de lo que ya han podido reconocer con Marta, y cuando vayan viendo el informe se van a dar cuenta de eso. De eso se trata el trabajo práctico. No les pedimos que lo lean y analicen y sepan de qué se trata cada una de las variables y los valores, no, para nada. Solo lo único que les pedimos es que lo lean como para tener una idea y encarar rápidamente lo que es el trabajo práctico número 3. Así que en ese sentido, principalmente eso, o sea, tiene alrededor, sí, de unas cuantas hojas el informe. Hay dos informes, si ustedes son curiosos, pueden leer un informe de prensa y otro informe que es el más completo. Y el que usamos nosotros es el del año 2018, porque hay otro del 2017, pero el que linkeamos nosotros es el 2018. Así que por eso, recomendaciones que vayan leyéndolo. Cuando lean ese informe piensen, bueno, a ver, victimización, eso es un concepto. Bueno, ¿qué caray es la victimización? ¿Cómo define el INDEC victimización? ¿De qué están hablando?
Y en función de esa definición, ¿cómo hacen para operacionalizar? Es decir, para medir, ¿cómo hacen para hacer una encuesta sobre victimización? ¿Qué están midiendo y a partir de qué variables y con qué procedimientos? Piensen eso y lean el informe con esa cabeza, ¿no? De tratar de meterse en la cocina de lo que han hecho los investigadores del INDEC, de cómo definieron este concepto de victimización y entonces cómo hicieron para operacionalizarlo y con qué procedimientos recolectaron los datos. Y a ver qué les parece. Por ahí les parece una perfecta porquería lo que hicieron y les parece que se podría hacer de diferente modo, tomando otras variables, o por ahí les parece interesante. Sí. Entonces, léanlo con esa perspectiva. Ahí está bueno lo que vos decís, Marta, sobre el tema de cómo desarrollaron ese concepto de victimización. ¿Con quién hablaron? ¿Hablaron con policías? ¿Hablaron con gente de fuerza de seguridad? ¿Hablaron con especialistas en criminalística? Se me ocurre tantas... ¿Hablaron con sociólogos para poder armar los conceptos? Y cuando iban al terreno le iban a hacer una pregunta a las personas y se encontraban con que la pregunta... podía llegar a entenderse de otra manera que no pensaron los investigadores. Piensen todo este juego, que está buenísimo esto de la cocina, como para descubrir, a ver, cómo podemos trabajar nosotros como investigadores también con referencias profesionales de otras disciplinas. Entonces, tenemos que hablar, para armar una encuesta de victimización, ¿qué se me ocurre a mí? Y lo primero que haría es hablar con algún sociólogo y después con alguna persona o hasta con los policías. Y incluso, antes por ejemplo, Perdón. Sí, solo era, antes de salir al territorio también hablar con gente que haya sido víctima de esto. Incluso a veces le puede pasar a uno que dice, bueno, a ver este término, si yo tuviera que utilizar esta definición conceptual de victimización para otro trabajo, por ejemplo, sobre, no sé, cómo se siente, lo quiero aplicar a la localidad, pero en una temática que tiene que ver con violencia de género. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Cómo está trabajado ese concepto? ¿Me sirve tal como está? ¿Debería tomarlo desde otro lugar? No me sirve, no es pertinente. Y entonces uno lo que hace con la teoría es perderle ese respeto que a uno le tiene a veces cuando es estudiante, que la deja ya la teoría, le tiene como medio de decir, bueno, no, efectivamente es una herramienta que me sirve para pensar algunas cosas y no me permite pensar otras, que se adecua o no según el tipo de problema que yo tengo, ¿no? Entonces, y a ver, ¿cómo hicieron estos changos para ir de lo conceptual a lo teórico con este concepto de victimización? ¿A qué se refieren? ¿Cómo lo operacionalizan? ¿Estoy de acuerdo o no con eso? O sea, mírenlo bien críticamente y pierdan el miedo desacralicen de alguna manera la teoría, en el sentido de que les guste la teoría, pero para usarla en función de poder producir más conocimiento, ¿no? Sí, y bien, eso, me faltó decir, no solo hablar con especialistas, sino leer y buscar antecedentes de literatura que tengan que ver con la temática de los últimos 5 años, o directamente también, en este caso de victimización, yo creo que también tomaron clásicos de la literatura, porque este tema viene estudiándose desde hace un montón de tiempo también. Entonces, no solo deben quedarse con los últimos 5 años, sino también deben haber buscado algunos clásicos de la literatura, que ahora no me acuerdo, pero que hablaron sobre este tema de la victimización, que creo que la violencia es desde principios de toda la historia, ¿no? Que se fue analizando y de cómo poder controlarla. Entonces hay muchos teóricos que hablaron sobre eso. Y las encuestas también están formuladas en base a también una tendencia sobre qué sabemos o qué opinamos sobre este concepto de victimización y todas sus dimensiones que la componen. Bueno, preguntas, consultas, perdón. No, yo iba a decir algo, que por ejemplo la percepción del delito, a mí me resulta interesante de la encuesta, la cuestión de la percepción del delito, porque no solamente se trata del hecho de si te ocurrió o no un delito, o sea, si fuiste víctima de un delito, sino la percepción con relación a los lugares por los que circulás en los barrios, en los sectores, y además tu percepción acerca de cómo es el accionar policial, el accionar judicial, ¿no? Entonces, cómo se compone ese concepto está bueno, porque no es solamente que te pase algo, sino
cómo accionan otros aspectos, como decía Marta, de la manzana, cómo se iluminan otros aspectos que hacen también a esa idea de si soy víctima o no soy víctima. Me parece que eso está re bien en el trabajo. Bueno, esto que nos pasa a las mujeres, o a quienes tenemos hijas mujeres y lo pensamos, de que hay lugares por donde no transitamos porque tenemos miedo de que nos pase algo, por ejemplo, ¿no? Entonces esas cosas son tenidas en cuenta en la encuesta y están buenas, que tienen que ver con la percepción, no solamente con el hecho, sino con la cabeza que uno tiene respecto de algunas cosas. Bueno, preguntas, consultas, comentarios. Se fueron yendo ya. Quedaron Tamara, Emanuel, Martina, Juliana. O las personas que se dejan regalar también, por ejemplo, ir a las 1008 y andar con el celular en la mano. Ay, qué prejuicioso. Yo he ido un montón de veces a las 1008 con el celular en la mano, che. Bueno, pero es cierto que hay lugares donde uno tiene más miedo porque hay un imaginario que está operando en esa construcción de la percepción y que, bueno, tiene que ver con qué actitudes toma uno, qué miedos le pasan. Martina, ¿ibas a decir algo? Sí, en sociología. Se te Tenía muteó anotado que en sociología habíamos visto, no me acuerdo ahora el nombre de la autora, me parece que era, que hablaba de esto, más el sentimiento de seguridad que la inseguridad en sí. Igual que era esto lo que, desde que agarramos lo de INDEC, estoy con esto en la cabeza. Y buscala. Buscala Sí, porque sí, debe sí, tener la tengo un anotada por ahí en algún apunte. Bueno, cerramos, chiquis. Así pueden ir a tomarse unos mates al patio que está tan lindo. Ustedes, Yo Celina, sigo Gustavo. cursando. ¿Cómo, Martí? Yo sigo cursando hasta la noche. Ah, miren el día de